Ya decía yo que no iban a escoger la que más me beneficiara. En fin, que la sanidad pública universal y de calidad es la base fundamental para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de cualquier sociedad. Las desigualdades se miden principalmente por esta escuela y este hospital públicos. Y según nuestra Constitución, compete a los poderes públicos organizar y tutelar esa salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, que forman parte de esas peleas ganadas por sectores populares que decidieron dar esas luchas. Nuestro invitado de esta noche lo sabe bien y por eso lleva muchos años luchando contra todos esos que quieren convertir al enfermo en un cliente y a la sanidad en un negocio. Es presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y hoy ha venido a nuestro programa a presentar el libro colectivo Privatización Sanitaria, Análisis y Alternativas. Marciano Sánchez Baile, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta humilde frontera. Vamos a poner aquí el libro que se vea con mucha claridad. ¿Cómo está nuestra sanidad pública en España? Bueno, pues yo creo que está con muchos problemas, también con algunas fortalezas importantes, ¿no? Y sobre todo pues vive una cierta encrucijada, ¿no? En la que hay ataques muy importantes, ¿no? Para desmantelarla y privatizarla, y además pues existen otras iniciativas para reforzarla, mejorar y asegurar que sea un servicio público de calidad para toda la ciudadanía. El Reino Unido fue pionero, ¿no?, en Europa en esto de privatizar, ¿no?, los servicios sanitarios, y se ha convertido en una pauta de los gobiernos de la derecha. En España, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, la privatización sanitaria viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde la época de Reagan y Thatcher, es decir, desde los años 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Y en Europa empezaron por el Reino Unido, bueno, primero porque allí estaba el gobierno de Margaret Thatcher, por supuesto, ¿no? Pero también porque era un servicio sanitario público modélico que había servido como ejemplo prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente había que atacar allí que era un paradigma, ¿no?, de un servicio público, universal, gratuito, de calidad, etcétera, ¿no? Y ahí empezó. Y en España empezó después, también porque en España el sistema sanitario público se puso en marcha mucho después, ¿no?, a partir del año 1986, pero ha habido muchísimas iniciativas para deteriorar y destrozar nuestro sistema sanitario público. Nosotros en el libro hablamos fundamentalmente de la privatización sanitaria, refiriéndonos sobre todo a la privatización sanitaria de la provisión, es decir, de aquellas entidades, de aquellos organismos que dan servicios sanitarios, ¿no? Es decir, hospitales, centros de salud, etcétera, ¿no? Pero hay muchos otros sitios donde se hace privatización, por ejemplo, pues estableciendo copagos, ¿no? Que hacen una privatización de la financiación, favoreciendo la desgravación fiscal de los seguros que hacen las empresas a sus propios trabajadores, como es también, por ejemplo, aquellos casos en los que se hace privatización del control sanitario, de la planificación, de la formación. O sea que hay muchísimas facetas de la privatización. ¿Hay algún tipo de privatizaciones más invasivas que otras, ¿no? En el libro analizáis la llamada PFI. Sí. Bueno, ¿qué significa? Bueno, pues PFI viene de las siglas en inglés, porque fue en el Reino Unido donde primero se puso en marcha, es Iniciativa de Financiación Privada. Y en realidad lo que significa es que una empresa o un grupo de empresas construyen un centro sanitario y se quedan con la gestión de lo que ellos llaman lo no privado. Lo no sanitario, ¿no? Es decir, el personal médico de enfermería sigue teniendo gestión pública y el resto del personal, el resto de los servicios pasan a manos de estas empresas privadas. Y entonces, la administración pública paga durante aproximadamente, hay variables, ¿no?, pero bueno, más o menos suelen ser entre 20 y 30 años, pagan un canon a las empresas que han construido el hospital. Es decir, se trata de centros de una gestión semiprivada, ¿no? Lo que se ha visto es que son evidentemente muchísimo más caros, ¿no? Por poner un ejemplo que en el libro se reseña, pues está el caso de la Comunidad de Madrid, cuando hizo los hospitales Esperanza Aguirre. El coste de construcción de estos hospitales fue de 701 millones de euros, se hizo un contrato por 4.780 millones de euros, es decir, ya un sobrecoste muy importante, pero en el año 2017 ya esto se había colocado en 6.000 millones de euros, ¿no? Porque ellos tienen cláusulas automáticas
que hacen que el canon crezca año a año, independientemente de que haya más o menos recursos para el sistema sanitario público, ¿no? Y luego, además, hay muchísimos incumplimientos del contrato que acaban financiando también a las empresas privadas. Es decir, esto que llaman colaboración público-privada en realidad es muchos beneficios para las empresas privadas, mucho perjuicios para el sistema sanitario público. Sin embargo, la derecha parece que es capaz de colocar la idea de que se gana en eficiencia en estos hospitales semiprivatizados. Bueno, pues esto no se ha demostrado en ningún país del mundo, ¿no? O sea, y nosotros analizamos un poco lo que se conoce de los casos españoles y ahí se ve pues que eficiencia no se gana eficiencia sanitaria, porque claro, si hablamos de eficiencia lo que tenemos que hablar es de que se den las mismas prestaciones con igual calidad a menor precio. Pero esto no sucede. Los precios en algunos casos se pueden disminuir, pero se disminuyen a costa de disminuir la calidad de las prestaciones. Se disminuye el número de camas, se disminuye el número de personal médico y de enfermería, se trasladan costes a otros sectores del sistema sanitario público. Los hospitales de gestión privada se suelen especializar en lo que se conoce como selección de riesgo en aquellos casos que son económicamente rentables. Es decir, se sabe pues que una persona joven, en principio, la probabilidad que tiene de que se le complique cualquier patología es relativamente baja. En cambio, una persona muy mayor o una persona que tiene un montón de patologías crónicas, un enfermo pluripatológico, pues los costes de la asistencia son muy superiores. Estos hospitales se especializan en atender aquellos procesos rentables, dejando de lado justamente los que necesitan más del sistema sanitario público. Ya. El modelo Alcira, ¿no?, que lo tratáis en diferentes lugares del libro, forma parte, ¿no?, de la referenciación de este actuar. Sí. En España se le conoce como concesión administrativa, modelo Alcira. La diferencia que hay con el PCI es que las empresas que se hacen cargo de los nuevos centros se hacen cargo de toda la gestión del hospital, no solamente de lo no sanitario, sino también de lo sanitario, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí también se ha visto que hay unos sobrecostes espectaculares que se vieron muy claramente en el hospital de Alcira y, bueno, que llevaron a la Generalitat Valenciana a recuperar el hospital y a que no se produjera una prórroga del contrato cuando finalizó, ¿no? Esto es un hito, ¿no?, la recuperación pública del Hospital de Alcira. Sí, fue muy importante, es el primer caso que hay en España. Seguramente ya hubo una reversión de un hospital PCI en Francia, es seguramente el segundo hospital de Europa que se recupera para el sistema sanitario público de estos modelos de colaboración público-privada. Y evidentemente supone un gran paso adelante, también porque este hospital y este modelo Alcira se pretendía que fuera un referente tanto a nivel español como a nivel internacional, porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que este modelo Alcira, por parte de Ribera Salud y de las empresas que hay detrás de ella, Centene, ¿no?, que es una gran multinacional de Estados Unidos, se han vendido en toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, se han vendido en Perú, se han vendido en Brasil, se han vendido en la zona de Centroamérica, o sea que esto se ha pretendido expandir por todo el mundo y en el propio Reino Unido se ha intentado reproducir este modelo como una gran ventaja para el funcionamiento del sistema sanitario. Marciano, ahora que estamos, ¿no?, en mitad de la negociación de las comunidades autónomas y si cae del lado de la derecha o del lado de la izquierda, esta privatización sanitaria repasa y afecta a Valencia, Madrid, Galicia, Baleares, Castilla y León. ¿Hay algún punto en común de todos estos países, de todas estas comunidades autónomas? Bueno, pues hay algunas similitudes y otras diferencias, ¿no? Esto como los matrimonios, esos que decía Tolstoy que no son felices, ¿no? Los infelices lo son cada uno a su manera, pues aquí pasa igual, ¿no? Es decir, hay diferencias de unos sitios a otros, diferencias que tienen que ver con algunas cosas. Hay comunidades autónomas donde lo que ha predominado es el modelo Alcira, por ejemplo Valencia, ¿no?, de una manera muy clara. Cataluña es una comunidad autónoma que tiene un modelo de privatización sanitaria muy anterior incluso a la aprobación de la Ley General de Sanidad, ya provenía de la última época del franquismo y la primera época de la democracia, pues ya se hizo una ley ad hoc, ¿no?, que es la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, que ya establecía un modelo de privatización muy particular en el caso catalán, muy influenciado por lo que entonces era Convergencia y Unió, ¿no? Ahora será Junts per Catalunya, bueno, no sé muy bien ahora
en manos de qué intereses económicos está, pero en cualquier caso también tiene que ver con esta historia. El caso de Baleares hay fundamentalmente iniciativa de financiación privada. En el caso de Galicia hay un hospital de iniciativa de financiación privada, pero luego se han hecho muchos experimentos muy distintos de privatización que tienen que ver con privatización de recursos sanitarios dentro de los hospitales públicos, utilización de centros privados que ya existían, desmantelamiento de la red pública. Se está intentando también hacer algo con la alta tecnología, el control, la planificación, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Canarias, sobre todo lo que se ha hecho es una gran utilización de la concertación sanitaria, casualmente en empresas que eran propiedad de una empresa de la que provenía por suerte ya, imagino que es consejero de Sanidad de Canarias, ¿verdad? Y en el caso de Aragón, pues se trataba de un experimento de colaboración público-privada, que es la creación de un consorcio entre una mutua, varios ayuntamientos y el propio Servicio Aragonés de Salud. O sea que hay modelos diferentes, pero todos coinciden en lo mismo, es decir, favorecer con fondos públicos los negocios de las empresas privadas. ¿Cómo le afecta eso a un usuario de la sanidad pública? Bueno, pues a primera vista puede parecer que es nada, pero en realidad le afecta mucho básicamente por dos cosas. Primero, bueno, porque encarece mucho los costes del servicio. Claro, pues si se encarecen los costes del servicio, eso quiere decir que con el dinero de los presupuestos sanitarios públicos se pueden dar menos prestaciones sanitarias. Y en conjunto se aumentarán las listas de espera, claro, se reducirá el tiempo de atención. Mira, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, una cosa que yo lo digo siempre, es que realmente tenemos un Guinness récord, ¿no? Que, bueno, nosotros hemos propuesto llevarlo al comité de Guinness Record, porque esto no ha sucedido en ningún lugar del mundo. En la Comunidad de Madrid se abrieron 11 hospitales nuevos y el número de camas hospitalarias disminuyó. Es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de cómo afecta pues a la ciudadanía, ¿no? Porque ahora ahí tenemos muchas menos camas de las que teníamos antes de ponerse en marcha el proceso de privatización. Y luego la segunda forma en que afecta es que, claro, como cada vez van más recursos a los centros privatizados, los centros que sigue habiendo de gestión pública se ven tremendamente empobrecidos, ¿no? Hay menos personal, se cierran camas, hay menos equipamiento, se deterioran las infraestructuras porque no se produce el mantenimiento necesario, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Implica esto una fuga de usuarios hacia la sanidad privada? Depende de los sitios, pero en general sí. Y además también se hace de formas diferentes. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana lo que se hace es adjudicar una población concreta a estos centros privados. Y por lo tanto, se les coloca ahí quieran o no quieran. En el caso de la Comunidad de Madrid se hizo un artilugio, una ley que se llamaba de libre elección, ¿verdad? Y después de hacer esa ley se creó un centro de llamadas, un call center, ¿no?, que está en manos también, lógicamente, de una empresa privada que nos cuesta dinero a los ciudadanos de Madrid, por la cual de manera sistemática, cada vez que tiene que haber una operación quirúrgica, una prueba diagnóstica o una consulta con el especialista, desde este centro se le recomienda a las personas la derivación a un centro privado. En el 2017, por ejemplo, 135.000 madrileños que no estaban asignados a estos centros de gestión privada fueron derivados a centros privados. Así que 135.000, eso dice la memoria del Servicio Madrileño de Salud. Igual son más, pero esto es lo que reconocen oficialmente. Raro es el día que no sale una nueva información que vincula a Esperanza Aguirre con redes de corrupción. Acaba de salir Indra. Esperanza Aguirre hizo como 7 hospitales, ¿no? Claro, Indra es la que lleva la gestión de la informática, o llevaba la gestión de la informática de la Comunidad de Madrid, que se la dio Esperanza Aguirre, ¿no? O sea, que detrás de toda esta historia decimos, bueno, ¿por qué se hace esta privatización? Bueno, pues yo creo que esto se hace básicamente por 3 motivos, ¿no? Hay un motivo que es un componente ideológico, ¿no? Hay gente que piensa, sin ningún motivo, sin ninguna evidencia empírica, ¿verdad?, que la privatización mejora los servicios. Esto no se ha podido demostrar en ningún sitio.
Pero esta gente seguramente es muy poca. Luego están los intereses de las grandes empresas, sobre todo las grandes multinacionales. En España en la privatización están presentes Centene, Fresenius, Bupa, ¿no? Grandes multinacionales norteamericanas, alemanas o inglesas, ¿no?, de provisión sanitaria, que sacan mucho dinero de esto. Y claro, el presupuesto del sistema sanitario público son 70.000 millones al año. Ahí hay mucho negocio, ¿verdad? Y luego hay intereses que tienen que ver más con la corrupción o las corruptelas, ¿no? Intereses económicos que pretenden sacar beneficios de estas privatizaciones, ¿no? Ya sabe que todas las empresas adjudicatarias en la Comunidad de Madrid pues aparecen en los papeles del tesorero, ¿no?, del señor Bárcenas, ¿no?, que serán o no ciertos, pero ahí aparecen como donantes cualificados. Por ejemplo, el último presidente de la Comunidad Balear pues ha aceptado ante los tribunales de justicia que él intervino para amañar un concurso para hacer un hospital PCI en Sos Espases, ¿no?, en Palma de Mallorca, ¿verdad? Y luego pues hay otro tema de corruptelas que son diferentes, pero que también son importantes, que son las puertas giratorias, ¿no? Es decir, resulta que hay gente que ha hecho estas privatizaciones que luego, cuando dejan de ser consejeros de Sanidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha habido 2 de ellos, pues resulta que tienen altos cargos en estas empresas, claro, que se beneficiaron de la privatización. O sea que hay una serie de motivos que están bastante claros. Fundamentalmente, como decían estos, ¿no?, en lugar de seguir a quién se beneficia, hay que seguir el dinero, ¿no? Y si se sigue el dinero, ya se sabe quién está interesado en la historia, ¿no? Marciano Sánchez Baile, Privatización Sanitaria, Análisis y Alternativas, un libro que demuestra cómo lo que se está discutiendo ahora mismo, de quién gobierna, tiene detrás el bienestar de la gente. Y como siempre ha ocurrido, las privatizaciones son llamadas a la corrupción y las privatizaciones son llamadas a beneficiar a las minorías. Y todo ese discurso contra lo público es una de las grandes mentiras que solamente sirve para que empeoremos nuestras condiciones de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte. La sanidad pública ha sido siempre uno de los referentes de nuestra transición y uno de los elementos que ha hecho que la gente tuviera más respeto por esa transición. Pero si lo perdemos, poquitas cosas nos van a quedar. Claro, es evidente, en fin, ¿no? Si la sanidad deja de ser pública, si se privatiza, el derecho a la protección de la salud, el derecho a una atención sanitaria de calidad, se pierde para la inmensa mayoría de la población, ¿no? Muchísimas gracias. No olvidéis que los constitucionalistas solamente son constitucionalistas de algunos artículos y esto de la sanidad lo dejan de lado. Lolo, ya sabes, aprieta la palanca que más odian. Y tengo que conceder unos puntos de última hora. A la señorita Hermione Granger, por el uso de la fría lógica, cuando otros estaban en peligro, 50 puntos. Así pues, y si mis cálculos no son erróneos, me parece que hay que hacer un pequeño cambio en la decoración.